al Señor Yahvé. Ese título lo demandaba Vespasiano, pidiendo adoración. Como Señor se proclamó. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el Señor, el primero y el último. A mí me corresponde ese título, el máximo, el que lo llena todo. Y eso, si tú te vas al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 41 y el versículo 4, vas a encontrar esta frase que es un título que le pertenece a Yahweh, al gran yo soy. Ese es un título de él. Isaías 48:12 también lo vas a encontrar allí. Y Jesucristo toma textos del Antiguo Testamento para revelar quién es Él, quién es el que gobierna la iglesia, quién es el que está en medio de ellos, que toma en cuenta todo lo que está pasando. Así que en la segunda, cuando se describe Cristo Jesús, dice: el que estuvo muerto y vivió. Palabras impactantes. Sí, palabras impactantes, ¿para quién? Para esta iglesia sufriente. Estaban viviendo, hermanos, en una gran ciudad en donde ellos, antes de conocer a Cristo, eran prósperos, tenían propiedades, tenían negocio. Pero por la causa de Cristo en ese tiempo, recibir el Evangelio, recibir a Jesucristo resucitado, se tenía que pagar un precio en donde el sistema del mundo los despojaba, le quitaba sus propiedades. Y esta iglesia, Cristo Jesús le dice y eligió este título que Juan ya se le había revelado en el capítulo 1, versículo 18. Y eso le dice el Señor así en la carta a la iglesia de Esmirna, era para que la iglesia de Esmirna recordara a ellos, a estos cristianos de Esmirna, que ellos no estaban solos, que ellos estaban sirviendo a un Cristo resucitado, que ellos estaban sirviendo a un Cristo victorioso sobre la muerte, que su creencia y su fe de ellos no era vacío, sino que era una realidad de Cristo Jesús y que su muerte no pudo detenerle a él. Entonces, tampoco podrán detener a su pueblo, a los hermanos de Esmirna. El que estuvo muerto, dice allí, y vivió, dice esto. Él les está hablando, él les está escribiendo. Ustedes están sufriendo despojo, están sufriendo tribulación por parte del mundo. Pero yo les voy a dar palabras de esperanza, yo les voy a escribir. Así que el ángel, el pastor, tiene que leer esta palabra y los que oyen, que es la congregación, serán bendecidos. Recibirán bendición que les llenará de fortaleza, que les llenará de más fe, que les dará más paciencia, que les dará esperanza. Porque si ahora el mundo los persigue, es justo, dice el Señor, que yo les dé retribución también a ellos. Llegará un día en que Dios dará retribución. Su juicio vendrá sobre los que persiguen a la iglesia. El juicio vendrá sobre la corriente del mundo y todo lo que se llama reino de las tinieblas a través de los hombres. Y yo voy a enseñar versículo más adelante, pero espérense un momento. Sí, así que aquí Jesucristo se describe a sí mismo
a la iglesia de Esmirna. Y él les dice así, pues, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. La victoria final de la resurrección. Sí, el nombre de Esmirna, hermanos, sí, de ese perfume de olor dulce, sí, era el que significaba como Esmirna, mirra. Y el Señor le dice entonces allí, en el versículo que vemos, el versículo 10 le dice, no temas. En el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, sí, y tu tribulación. Y luego dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada. Lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Si están sufriendo, están padeciendo o tribulación, están siendo despojados de sus posesiones, de sus casas, de sus negocios, déjenme decirle que todavía va a aumentar la tribulación para ustedes. Porque aquí dice, alguno de ustedes el diablo echará a la cárcel para que sean probados, para que sean probados por 10. Sí, tendrán tribulación por 10 días, dice la palabra del Señor. Entonces, la importancia, mis hermanos, de, de entender que las tribulaciones, ¿sí?, son beneficiosas para los creyentes, para los cristianos. Por eso aquí vemos que Esmirna, la carta escrita a ellos, nosotros podemos tomar principios bíblicos en la cual podemos aplicarlo a nuestras vidas. Así que seguimos leyendo aquí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero tomar esta iglesia sufriente y la palabra tribulación, en la cual proviene del mundo hacia la iglesia, para luego cuando toque y entre a los siguientes capítulos de Apocalipsis, podamos entender que esa tribulación que viene, de la cual habló en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo, no es para la iglesia. Recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo 24, ahí ni siquiera todavía había nacido la iglesia. Eso viene a raíz de la respuesta que le da a sus apóstoles cuando sus apóstoles le dicen al Señor Jesucristo: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es importante entenderlo, el significado, el fin del siglo.
Quisiera entrar un poquito allí, pero sigo mejor aquí con la iglesia de Esmirna, mis hermanos. Porque si hablo del fin del siglo, tengo que tomar también parte de las profecías de Daniel. En el capítulo 8, en el capítulo 12, esas palabras del significado del tiempo del fin. Y tengo que introducir textos bíblicos para que la enseñanza no vaya vacío, sino sea respaldado por el pensamiento de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, en donde Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. Jesucristo conocía las obras de la iglesia de Efesios, de Esmirna. Jesús conocía sus obras de Esmirna. Jesucristo, que está en medio de su iglesia y que anda a través de ella, que vigila, que inspecciona, que Él no duerme las 24 horas, los 7 días, para Él no hay tiempo, Él está en la eternidad y Él está atento. Tal parece que para muchos de nosotros es como si nadie estuviera atento a todas las iglesias del mundo de Cristo Jesús, que son sus iglesias, los que tienen el evangelio de la salvación, los que han recibido el perdón de sus pecados, los que están sellados con el Espíritu Santo, los que han sido lavados con la sangre de Él, los que creen que Cristo resucitó, los que tienen fe que Él ascendió, los que tienen conocimiento que Él está sentado en su trono y que está ministrando también como sumo sacerdote y que Él viene otra vez y que establecerá su trono en el trono de David. Aquí, aquí dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza. Jesucristo nuestro Señor, hermanos, conocía las tribulaciones en el sentido de que Él miraba todo lo que sucedía y en el sentido en que Él sabía todo. Por eso tú lo ves en el capítulo 1 como un anciano de días que denota o nos da la idea de todo conocimiento. Los ojos como llama de fuego que lo escudriña todo. Por eso él dice: yo conozco, te conozco, Esmirna, conozco tu tribulación, conozco cómo estás siendo perseguida, conozco cómo te han despojado de tus propiedades, de tus negocios. Yo conozco que tú no has negado mi nombre. Yo conozco que a ti no te importa la tribulación. Tú quieres ser fiel conmigo. Estás agradecido por el perdón de los pecados que te he dado. Estás agradecido porque entiendes lo que hice al venir a este mundo pecador para dar mi vida por ustedes. Ustedes están agradecidos y quieren agradecerme, quieren ser fiel. Yo conozco todo eso. Pobreza por Cristo. Estamos hablando de pobreza material. Porque muchos eran errantes. No se podía adorar abiertamente al Señor Jesucristo. Muy diferente al contexto actual, que tú te puedes meter a un edificio y tú puedes gritar
tú puedes alabar al Señor, tú puedes orar en voz alta, tú lo puedes hacer en público, tú puedes entrar al lugar santísimo, tú puedes decir Cristo vive, tú puedes decir Cristo murió por nuestros pecados, Él les invita al arrepentimiento, lo puedes hacer en público, pero ellos no. Ellos eran perseguidos, tenían familia, tenían hijos, hasta hijos recién nacidos, hijos de diferentes edades. Pero ellos prefirieron ser maltratados por la causa de Cristo, como dice allá en la epístola a los Hebreos, antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Pobreza, a pesar que estaban en una ciudad próspera, a pesar que estaban en una ciudad que reclamaba como la capital de Asia, grandes muelles, grandes almacenes, mucho comercio, como aquí en los Estados Unidos, mucho trabajo, todo tenemos, no nos hace falta nada. Y ellos renunciaron a eso. Y la pobreza material vino a ellos. De acuerdo con la historia, mis hermanos, Esmirna como ciudad era próspera, como un Los Ángeles, como un San Francisco, como un Sacramento, como un Reno, Nevada, como un Nueva York, como un Washington, D.C. Y esta palabra pobre, en su original, significa un pobre menesteroso. ¿Tú sabes lo que es un pobre menesteroso? Que no tenían nada. Los cristianos de Esmirna conocían la pobreza porque ellos eran asaltados, porque ellos eran corridos de sus trabajos, porque ellos eran perseguidos por la causa del evangelio, por la causa de aquel que resucitó de los muertos, por la causa de que ellos decían que Cristo vive, que Cristo perdona, que Cristo salva, que Cristo viene otra vez, que Cristo nos libra de la ira venidera, que Jesucristo nos salva del infierno eterno. Todo eso ellos anunciaban. Dice la palabra de Dios en Hebreos que esos cristianos fueron despojados de sus bienes. En Hebreos 10:34. Hebreos 10:34, que fueron despojados de sus bienes y ellos lo sufrieron con gozo. Con gozo. El despojo de sus propiedades. Porque amaban a alguien que les había perdonado sus pecados y que les había dado lo más valioso, lo más eterno, lo divino. Ellos estaban gozosos a pesar de eso, dice Hebreos 10:34. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este tipo de persecución económica que tenían los hermanos de Esmirna era una razón por la cual estos hermanos de Esmirna eran pobres. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo hoy? Un cristianismo que le llaman cristianismo light, un cristianismo barato, un cristianismo cómodo,
Un cristianismo que tiene prioridad primeramente en las cosas materiales, las cosas temporales. Un cristianismo frío, un cristianismo tibio. Y eso es triste, lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y Jesucristo conocía muy bien y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Son ellos los que los persiguen, son ellos los que los meten a las cárceles, son ellos que son sinagogas de Satanás. Lo que Cristo Jesús dijo, mas esta es vuestra hora y de la hora de las tinieblas, potestad de las tinieblas, aquí está diciendo lo mismo. Yo conozco, le dice el Señor, yo conozco. Él sabe, Él no olvida las tribulaciones. Ahora siempre todos bendecidos, estamos todos bendecidos. Bendecidos porque tengo para comer, bendecidos porque tengo para vestir, bendecido porque tengo trabajo, bendecido porque tengo casas, bendecido porque tengo dólares en el banco, pero somos pobres ante los ojos del Señor porque estamos pobres espiritualmente, no tenemos paciencia, no tenemos fruto del Espíritu Santo porque no hemos puesto en primer lugar y sufrir por Cristo. Todo es fiesta, todo es pachanga en este mundo, todo es deleite, todo es para nosotros. Pero Cristo Jesús, su obra maravillosa, su obra sublime, que lo hizo por nosotros, pecadores perdidos, vino a buscar y a salvarnos. Pero ese es el cristianismo. Y si esto está escrito en el libro de los Apocalipsis, para que se lo leyeran a los hermanos, a los primeros lectores, era para que se den cuenta de su condición espiritual y que Cristo Jesús sabe todo, está en medio de su iglesia. Nosotros pensamos en estos años 2025 que Cristo Jesús aún está en la sepultura o está en la cruz. Y vivimos como si Cristo Jesús estuviera muerto. No es el primer lugar en nuestra vida. En el versículo 9, mira cómo dice, sigue diciendo a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero luego le dice, pero tú eres rico ante los ojos de los hombres, ante los ojos del imperio romano. Esmirna era pobre, errantes, como dice Hebreos, despojado de sus bienes, cubriéndose en las cuevas con pieles de animales, errantes sin hogar. Pero allí donde ellos estaban, ellos, dice la Biblia, que sufrieron con gozo. Para el mundo, en ese entonces, los miraban como lo más bajo, los miraban como lo más pobre. Así como tú me ves ahorita aquí con estas cortinas, con estas láminas, pero no importa, lo que importa es cómo te ve el Señor, el que está en medio de nosotros, al que le estamos sirviendo, cómo nos ve Él. Eso es lo más importante. A mí no me importa cómo el hombre me ve. A mí me importa cómo me ve mi Señor Jesucristo. A mí me importa cómo estoy haciendo su obra. A mí me importa su palabra. A mí me importa predicar su palabra. El perdón de pecados, la vida eterna. A mí me importa lo que Él me manda, a santificar mi vida, a apartarme del pecado, a no seguir la corriente del mundo. A mí me importa ser fiel hasta la muerte, porque un día cercano estaré a Él. Lo eterno
pero tú eres rico, dice el Señor Jesucristo a esta iglesia que la miraban pobre, Esmirna, sufriente. Cualquier circunstancia visible, externa, eran pobres, sí. Pero ¿sabe qué? Por eso Esmirna viene de mirra, ante los ojos del Señor, el que está en medio de los 7 candeleros, el que tiene el ojo como llama de fuego, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Esmirna, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo miraba como una dulce fragancia. El Señor no le importa cuántas casas tiene, el Señor no le importa cuántos dólares tiene, el Señor lo que le importa es la comunión, lo que el Señor le importa es cómo estamos viviendo delante de Él, cómo Él ve nuestras obras. Mirra era dulce fragancia. Era un incienso que servía para el incienso, esa sustancia llamada mirra, para hacer bálsamo, olor agradable. Para el mundo era lo más despreciable, para el mundo lo miraban como un pobre menesteroso, como alguien que no vale nada. Y para aquel que estaba en medio del candelero, todo lo que hacía Esmirna, en su persecución, en su tribulación, en sus padecimientos, le estaba dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor, es el amo, Él es el dueño. No era Vespasiano el que estaba en ese tiempo en que se escribió y que él reclamaba adoración como Señor, quemándole pizcas de incienso al emperador romano. Esmirna decía, hay un solo Señor que nosotros lo conocemos por gracia y por misericordia. Ellos quizás miraban la ciudad de Esmirna entregado a la idolatría, entregado a adorar a Zeus, entregados a adorar a Asclepio, entregados a adorar a Artemisa. Pero a ellos ya se les había caído esa venda, esa ceguera espiritual, porque la gracia de Jesucristo los alcanzó. Por su Espíritu Santo los convenció de su pecado y los iluminó el Espíritu Santo y ellos reconocieron su pecado. Ahora están seguros que tienen vida eterna. Ahora están seguros que Cristo murió y resucitó. Ahora están seguros que tienen una esperanza en los cielos. Ahora están seguros de la vida eterna. Están seguros que son ricos y que están haciendo tesoro en el cielo. Ahora están seguros. Y Cristo así lo ve en su perspectiva de él. Pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Son dulce fragancia de todas las 7 iglesias que se les escribe. Eran los más pobres. Esmirna. Pero delante de Jesucristo eran los más puros. Eran los más puros, eran los más ricos. Jesucristo lo que pensaba de ellos. Ahora entiendes Isaías, el profeta, cuando dijo, el Señor, mis pensamientos, dice el Señor, no son como el pensamiento de ustedes. Mis caminos, dice el Señor, no son como el camino de ustedes. Ese es el pensamiento de Dios. El hombre lo veía pobre. Jesucristo los veía rico, dulce, fragancia. Jesucristo así pensaba de ellos. Por eso, hermanos, es más importante la estimación del Señor hacia nosotros que la estimación del mundo y de los hombres hacia nosotros.
Por eso es bueno las escrituras, para poder caminar en los pensamientos del Señor, para tener esa mente de pedernal que no penetre nada de los dardos de fuego del enemigo. Dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso cuando iba a ser sacrificado dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia, en la cual el Señor, juez justo, dará no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En su venida, hermanos, tendremos el reposo. Los mártires de Jesús, como Esmirna. Quisiera seguir predicando, pero voy para 2 horas casi y trataré de terminar, pero hay mucho de qué hablar. Los mártires de Jesús. En Esmirna existió uno, conocido como líder, Policarpo, un anciano de pegando casi los 90 años por allá. Y nosotros vemos que esta iglesia de Esmirna, delante de los ojos de Dios, eran ricos. Y Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús, cuando escribe a la última iglesia de las 7, que es la Odisea era una iglesia rica. Ellos mismos lo reconocían. Dice, pero yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de la Odisea. Pero ¿qué le dice la mirada del Señor, el pensamiento? Tú eres pobre, desventurada, miserable, ciego, desnudo. Así le dice el Señor. Fíjense, siempre tenemos nuestra perspectiva.